Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marcela Betancourt, ejecutiva comercial de Praxe de Smidasoft. Muchísimas gracias a todos por asistir a este espacio de webinar. El día de hoy nos acompaña también la consultora de proyectos Sandra Arias, quien será la encargada de brindarnos información acerca de la reforma laboral y cómo configurar o parametrizar correctamente este proceso en Midasoft. Adicional, quiero recordarles a todos que el chat se encuentra habilitado para que por favor allí nos puedan dejar todas las dudas que presenten y las cuales vamos a resolver de manera aleatoria al finalizar la presentación. Adicional, les recuerdo que esta sesión queda grabada. Nosotros nos encargamos de suministrarles a ustedes la grabación del webinar y el manual también va a ser enviado a través del correo electrónico. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia, por su participación y le concedo la palabra a la consultora de proyectos, Sandra Arias. Gracias, Marce. Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Por favor, me confirman si están viendo pantalla ya, Marce. Sí, señora. Gracias. Hoy vamos a iniciar con nuestro webinar de la reforma laboral. La reforma laboral de la Ley 2466 de 2025. Hoy vamos a revisar la primera fase y son los puntos que entran en vigencia a partir del 1 de julio. Tenemos el marco legal. El primer punto que tenemos es el contrato de aprendizaje. De acuerdo con la reforma laboral, la Ley 2466 de 2025, se deben realizar cambios en el contrato de aprendizaje. Se redefine como un contrato laboral especial a término fijo con una duración máxima de 3 años. En cuanto al apoyo sostenimiento, va a tener los siguientes cambios. Para formación dual, el apoyo o el valor de compensación va a ser del 75% del salario mínimo legal mensual vigente durante el primer año y para el segundo año se va a pagar al 100%. Para la formación tradicional se pagará en fase lectiva el 75% del salario mínimo legal mensual vigente y en la fase práctica o productiva el 100% del salario mínimo legal. Los estudiantes universitarios no podrán devengar menos de un salario mínimo legal vigente. Los aprendices estarán cubiertos por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales durante la fase lectiva y por el sistema general de seguridad social, pensiones y salud para fiscales y riesgos laborales durante la fase práctica o dual, con derecho a todas las prestaciones, auxilios y derechos del contrato laboral. El segundo punto es la jornada laboral y recargos. Acá vemos la definición del horario nocturno y se establece que el horario nocturno iniciará a las 7 de la noche y finalizará a las 6 de la mañana. Esta disposición entra en vigor 6 meses después de la sanción de la ley. No obstante, se aclara que a partir del 1 de junio en el sistema se puede aplicar esta modificación. La decisión sobre la fecha de la implementación efectiva quedará a cargo de cada organización y con fecha máxima de aplicación el 25 de diciembre del año 2025. El cálculo de los recargos dominicales y festivos se debe ajustar para llegar a pagar este recargo sobre el 100% del salario ordinario. La implementación de estos cambios va a ser gradual. Entonces, a partir del 1 de julio del 2025, se debe ajustar el pago de los recargos dominicales y festivos al 80% del salario del empleado. Y a partir del 26 del 1 de julio del 2026 se ajustará el porcentaje al 90% y finalmente el 1 de julio del 2027 se ajustará al 100% del salario del empleado. Ahora vamos a ver el paso a paso para realizar los cambios en los contratos de aprendizaje. Vamos a iniciar con el proceso de configuración de la configuración del contrato de ley de aprendizaje. Para esto debemos crear unos nuevos contratos para diferenciar los que aplican a la ley
2466 y los que estaban antes de la reforma laboral. Vamos al sistema, entonces en el sistema vamos a poder ver el proceso de la creación de los tipos de contratos. Entonces, este proceso lo vamos a realizar por la opción gestión de nómina, proceso de contratación, perdón, registro, y aquí encontramos los contratos de trabajo. Nosotros sugerimos crear los dos nuevos contratos de trabajo, tanto para aprendiz SENA como para aprendiz SENA lectivo como aprendiz SENA productivo. Entonces ya tenemos creados acá dos tipos de contratos nuevos que cómo se hace. Se va al signo más, se da clic y allí se va a diligenciar toda la información que el sistema requiere. Entonces, ¿qué debemos tener? Un código para el contrato que no exista, una descripción, vamos a definir qué es un contrato a término fijo. Si tenemos una agrupación de certificados a la cual vaya a acceder el aprendiz, la asignamos. Se coloca el número máximo de personas que tenga determinada la compañía. El tipo de calendario de la compañía, colocamos autonumerado siempre, y en código de la DIAN vamos a seleccionar la opción de aprendizaje. Una vez hemos creado esta clase, este tipo de contrato, el paso seguido pues es agregar al aprendiz a la agrupación para los certificados de aprendizaje. Y en la parte superior se despliega la opción de los documentos que yo voy a asociar que se requieren para este tipo de contrato. En este caso se seleccionó la carta de fecha SENA, la cédula ampliada al 150 y el certificado EPS que no supere los 30 días. Este mismo proceso se debe realizar con el contrato SENA Productivo Ley 2466. Y continuamos con los tipos de cotizante. Acá en los tipos de cotizantes vamos a mantener los cotizantes que tenemos actualmente. A ellos no se les va a realizar ningún cambio. Pero debemos crear tipos de cotizantes nuevos para los aprendices que van a ingresar o que ingresan a partir del 1 de julio de este año. Y este proceso se realiza en el sistema en la siguiente opción. Vamos a gestión de nómina, procesos de configuración, tablas de referencia, y aquí en la parte inferior encontramos los tipos de cotizantes. Acá vamos a hacer la creación de los dos nuevos tipos de cotizante. En este caso nosotros pues ya tenemos creados acá los dos nuevos tipos de cotizante, que es el SL1, que es aprendiz SENA lectivo Ley 2466, y el SP2, aprendiz SENA productivo Ley 2466. ¿Cómo lo hago? Igual que en las demás ventanas del sistema, doy clic en la opción más y allí empiezo a diligenciar la información que me solicita la ventana. Entonces debo tener el código para el tipo de cotizante, la descripción, y en código del tipo para los aprendices de etapa lectiva va a ir el código 12, que es el mismo que manejamos actualmente. El valor mínimo de cotización es un salario mínimo legal vigente. Y los aprendices en etapa lectiva van a cotizar a salud y a riesgos los que ingresen a partir del 1 de julio del año 2025. En el caso de los aprendices SENA productivo, el proceso es el mismo, es decir, debo registrar la información, el tipo de cotizante, la descripción del tipo de cotizante, y en código del tipo debo colocar el tipo 19, que es el de los aprendices de etapa productiva. El valor mínimo de cotización será un salario mínimo legal vigente. Y acá debemos seleccionar las opciones de salud, pensión, riesgos y parafiscales. Como dice la norma, ya los aprendices se tendrá que hacer aportes a todos los subsistemas por cada aprendiz. Entonces, en el sistema nos va a quedar dos tipos de cotizantes SENA lectivo
y 2 tipos de cotizantes SENA productivo. Nos va a quedar de esta forma. Entonces, los SENA lectivo, el anterior, que cotizaba solamente salud, y el SENA lectivo nuevo, con código 12, que cotiza a salud y a riesgos profesionales. En cuanto a SENA etapa productiva, nos va a quedar con código 19, el anterior que cotizaba únicamente a salud y riesgos profesionales, y el cotizante nuevo que cotiza a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales. También nos queda con el código 19. Para que el sistema pueda realizar este proceso de hacer los aportes de los aprendices SENA, llevarlos a la planilla y al plano como tal, se debe crear una variable de usuario, que es la variable autor, code-al-piso aprendiz, donde la creamos. En el sistema vamos a ir a la opción gestión de nómina, proceso de configuración y acá dice variables de usuario. En esta opción vamos a crear la nueva variable. Entonces, se crea de esta forma. Autor, code-al-piso aprendiz. Es una variable tipo alfanumérica y en el dato vamos a colocar la información del tipo de cotizante que acabamos de crear nueva para los cotizantes, para los aprendices en etapa SENA productivo, únicamente para SENA productivo. Este no va para los SENAs lectivos. Es importante realizar la actualización antes de, antes de realizar estos procesos para que el sistema pueda llevar la información de estos SENAs aprendices, tanto a autoliquidación, a plano y pues finalmente a la planilla, al operador de información. Continuamos con el tercer punto, que sería crear un motivo de aumento de salario. ¿Por qué crear un motivo de aumento de salario? Porque a todos los aprendices hay que hacerles el ajuste de apoyo sostenimiento a partir del 1 de julio y pues la idea es diferenciarlo. Si la compañía considera que lo debe hacer, está perfecto. Si no, no es un paso requerido. Entonces, para poder crear el nuevo motivo de aumento, nos vamos a la ruta gestión de nómina, proceso de contratación, vamos a registros y vamos a ver los motivos de aumento. Aquí el motivo de aumento, igual damos clic en la opción más para crear un nuevo motivo de aumento y acá ya tenemos creado nuestro motivo de aumento, que es simplemente eh, asignar un código del motivo y la descripción. Y ya con esto tenemos el motivo de aumento para realizar los aumentos salariales a los aprendices que vienen con contratos antes de la reforma. Y los últimos 2 puntos son de configuración de registro de relación laboral. Entonces, cuando estamos ingresando a los aprendices nuevos, los de etapa productiva, únicamente les vamos a colocar en relación laboral la L5. ¿Esto para qué? Para que el sistema pague el salario, auxilio de transporte y pues otros conceptos que no se pagan normalmente a los aprendices SENA. También es necesario realizar el registro de la caja de compensación. Esta caja de compensación pues debe ser a la que está afiliado el aprendiz desde el 1 de julio. Y vamos a hacer un ejercicio en el sistema para ver cómo queda ese registro del empleado cuando lo hacemos de forma manual. El registro del aprendiz en SENA etapa productiva. Entonces vamos a registro de empleado y seleccionamos al empleado con el cual vamos a hacer la prueba.
Yo ya tengo acá el registro del empleado, pero pues vamos a hacer el recorrido por cada una de las pestañas. Entonces, en la opción de datos personales no tenemos ningún cambio. La información es la información de datos personales del aprendiz. En estructura administrativa también se conserva la información como la tenga la compañía. En la opción de la empresa es donde vamos a iniciar a ver los cambios. Aquí en tipo de contrato vamos a asignar el tipo de contrato que acabamos de crear en el paso anterior. Entonces, para este caso vamos a asignar el contrato SP, contrato SENA Productivo, Ley 2466. No hay ningún otro cambio en esta pestaña. La fecha de ingreso pues va a ser 1 de julio en adelante y la fecha de antigüedad será la misma. De nómina vamos a tener dos cambios. Aquí en esta opción vamos a relacionar en relación laboral, vamos a seleccionar la opción L5, que es salario fijo y o variable. Y también en esta pestaña debemos asignar la caja de compensación a la cual está afiliado el aprendiz. Esos serían los dos cambios en esta pestaña. En la pestaña del pago, lo que vamos a hacer es asignar el salario mínimo legal para los aprendices SENA con fecha de inicio 1 de julio. Y la pestaña variables no tiene ningún cambio y pues nos lleva información. En cuanto a la pestaña de seguridad social, debemos asignar el tipo de cotizante que creamos hace un momento, que es el cotizante SP Aprendiz Sena Productivo Ley 2466. En caso de que sea aprendiz lectivo, pues acá tenemos también la opción. También debemos diligenciar acá la información de los servicios de salud, de pensión y el de riesgos profesionales. Y así nos queda el registro del empleado, del aprendiz SENA productivo. Ahora, debemos hacer los aumentos de salario a partir del 1 de julio. Para hacer los aumentos de salario, vamos a hacer un ejercicio con un empleado, un aprendiz en etapa lectiva, que ya tenemos seleccionado. Entonces, con este empleado se realiza el cambio de salario, no modificamos nada más, solamente vamos a hacer la modificación del salario. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos en la lupa, en la opción del botón verde, y aquí vamos a crear un nuevo registro de salario. Este nuevo registro de salario nos va a quedar de esta forma. Entonces, nos queda fecha del aumento, 1 de julio del 2025, el motivo del aumento, el que creamos hace un momento, que es el aumento SENA Ley 2466, y asignamos el valor por hora, el valor por periodo, para este caso nos queda en 1.067.625 y por mes pues nos va a quedar igual porque es una nómina mensual. Y esa sería la forma de realizar el aumento de salario para todos los aprendices SENA. También tenemos otra forma para realizar el registro de los empleados o de los aprendices SENA, de los nuevos ingresos, que lo podemos hacer en la ruta, gestión de nómina, proceso de novedades, exportación e importación. Aquí tenemos la opción de importación de empleados maestros masivo. ¿Qué debemos hacer acá? Acá vamos a seleccionar este primer ítem, que es el de empleados, y podemos descargar el formato del archivo que vamos a trabajar. En este formato de archivo sabemos que debemos diligenciar todas las columnas que se encuentran en rojo. Entonces, igual que lo hacemos con cualquier otro empleado, aquí podemos relacionar a los aprendices SENA y hacer la importación al sistema. Continuamos con nuestra presentación. Ahora, bueno, vamos a ver una liquidación de nómina del empleado del aprendiz SENA para que veamos cómo nos queda la nómina de este empleado, de este aprendiz. Entonces, a partir del cambio de la reforma, se le va a pagar salario básico, como lo tenga configurado la compañía.
En este caso, la compañía tiene separado el salario básico del dominical. Entonces, aquí al aprendiz se le va a pagar salario básico, salario dominical y auxilio de transporte. También se le van a realizar los descuentos de salud y pensión como a todos los empleados. Este empleado también va a tener el beneficio del pago o de disfrutar el Día de la Familia. ¿Cómo hacemos el registro? El registro lo hacemos normal, como hacemos un registro de ausencias para cualquier empleado. Entonces vamos al módulo de ausencias, seleccionamos al empleado a quien vamos a registrarle la disfrute del Día de la Familia y diligenciamos la información con los datos del concepto, el nombre del empleado, la fecha de inicio de la ausencia y la fecha fin de la ausencia. Marcamos el check de ausencia en días, determinamos que es un día y ya guardamos. Hacemos el proceso normal como se hace con todos los demás empleados, se guarda el registro, se generan las novedades a nómina y la nómina de este empleado entonces nos va a quedar con el dato del Día de la Familia de esta forma. Entonces acá ya nos va a aparecer el mismo empleado con sus pagos de nómina y le aparece el Día de la Familia. Una vez hemos realizado este proceso, cerrado la nómina, podemos ir a generar la autoliquidación de seguridad social para este empleado, la cual nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, nos queda aquí el registro del empleado con su ingreso. Nos van a quedar dos líneas porque a este empleado le estamos reportando una licencia remunerada de un día, que es el Día de la Familia. Aquí nos queda registrado el ingreso y nos queda registrado el Día de la Familia, que es una licencia remunerada. Pues también nos trae la información de las entidades de seguridad social del empleado. Acá nos trae para todos los subsistemas los 29 días laborados y el día de la familia de licencia remunerada. Trae todos los IBCs para todos los subsistemas y asimismo nos trae los aportes para cada subsistema, para cada servicio. Aquí están los aportes de ARL, están los aportes de salud y están también los aportes de caja de compensación. Y así, pues terminamos el ciclo de la nómina de este empleado, SENA productivo, que ingresó en julio, y vamos a ver un ejercicio con la liquidación de contrato para este mismo empleado, para validar que sí efectivamente el sistema esté llevando la información o la liquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho el empleado. Acá nos va a traer exactamente los conceptos de pago normales y los de prestaciones sociales, que nos trae las cesantías, intereses de cesantías, la prima, las vacaciones, descuentos de salud y pensión. Y este sería el proceso completo para un aprendiz SENA en etapa productiva. Continuando con la presentación, entonces vamos a Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto de recargo dominical y festivo. Para estos cambios se debe realizar el cambio del factor sobre el cual se van a pagar los recargos dominicales y festivos. Se debe actualizar en la configuración del concepto el factor, que es este que vemos en esta parte inferior. En el sistema lo vamos a poder ver de esta forma. Entonces vamos en la ruta gestión de nómina, proceso de configuración, conceptos, y aquí en la opción de conceptos vamos a buscar el concepto por medio del cual estamos pagando el dominical, el recargo dominical o festivo, como corresponda.
en los conceptos que los tenga definidos la compañía. En este caso, cuando ya tenemos el concepto que vamos a cambiar, lo que vamos a hacer es darle clic en editar y en esta opción que dice factor, vamos a cambiarlo. Acá estaba 1.75, le vamos a colocar 1.8. Y en adelante, este es el factor que se va a cambiar los próximos 2 años. En este tema también se hizo un desarrollo para facilitar el reporte de las novedades y diferenciarlas en el sistema. ¿Qué se va a hacer? Se hizo, se crearon unas variables y se hizo un desarrollo para que los clientes que tienen reportes de novedades vencidas, es decir, que están reportando novedades de junio en la nómina de julio, puedan diferenciarlas y pagar esos valores como corresponde. Las horas extras o los recargos dominicales de junio se pagarán al 0.75 y las de las recargos dominicales de julio se van a pagar sobre el 0.80%. Para eso requerimos crear las siguientes variables y bueno, primero que todo actualizar el sistema para que pueda funcionar correctamente el desarrollo que se hizo. Entonces, necesitamos crear las variables. La variable CAM, FACT, fecha, que es una variable tipo fecha y es la que nos ayuda a cambiar el factor por fecha. El dato debe estar 1 de julio del 2025. Esta variable se debe crear también para las definitivas. Entonces, para que nos quede también el proceso cuando hagamos una liquidación definitiva si tenemos reporte de novedades vencidas. También debemos crear la variable FACT-ANT, que es la que nos va a decir cuál era el factor anterior. Esta es una variable tipo alfanumérica y en el dato debe llevar 175. Igual debe quedar la de liquidación definitiva, la LDF, con el mismo dato en 175. Esto es solamente para las empresas que reporten novedades vencidas. Los demás compañías que no tienen este tipo de novedades, pues esta partecita no la deben realizar. ¿Cómo nos quedan esas variables en el concepto? Entonces nos quedan creadas de esta forma. Igual deben quedar creadas, por ejemplo, en el festivo. Entonces acá también debemos crear las variables para que el sistema nos pueda diferenciar la información, como lo acabamos de ver. Tenemos un ejercicio con un empleado al cual le registré unas novedades de horas extras, perdón, de recargos dominicales en junio y recargo dominical en julio. Para este empleado le realicé un reporte de las horas o hice el registro por medio del sistema de la siguiente forma. Entonces, para el empleado le voy a reportar el concepto por medio del cual pagamos el recargo dominical y le estamos reportando 5 horas. ¿Cómo hace el sistema para diferenciar las fechas o las novedades? Porque acá en la columna L vamos a encontrar la F novedad, que es la fecha de la novedad, donde yo voy a indicar esta novedad corresponde al domingo 29 de junio del año 2025. Y la otra novedad corresponde al 6 de julio del año 2025. Así el sistema puede diferenciarlas y valorizar correctamente cada una de las novedades. En la nómina nos va a quedar de esta forma. El sistema va a hacer la liquidación y nos va a traer dos conceptos, dos registros del mismo concepto. Uno que va a ser el que nos va a liquidar sobre el factor 0.75 que corresponde a las horas o a los recargos dominicales de junio y el otro que nos lo va a liquidar al 0.80 que corresponde al dominical trabajado en julio. ¿Cómo se hace el proceso? Entonces yo tengo el salario del empleado, llevo al valor hora
y selecciono cuál es el factor que le voy a aplicar. En este caso, para la primera novedad, le voy a aplicar el 1.75. La fórmula es tomar el valor hora, lo multiplico por las horas trabajadas y le aplico el factor. Así nos trae un valor de 129.462, que es el mismo valor que nos está trayendo el sistema. El mismo proceso hago para la novedad reportada que corresponde al mes de julio. En este caso, la fórmula es el mismo valor hora, lo multiplico por las horas reportadas y le aplico el factor que necesitamos con el cual liquide. Nos queda un valor de 133.161 pesos, que es el mismo valor que tenemos en la liquidación de nómina de este empleado. También tenemos, y si hicimos una prueba con una liquidación para este mismo empleado para validar que nos llegaran las novedades de esos recargos dominicales a la liquidación definitiva. Y acá nos está trayendo la liquidación del empleado, también nos está trayendo dos registros del mismo concepto y nos trae las horas que estamos reportando y nos trae el valor valorizado con el factor que corresponde. En este caso, estas horas corresponden a domingo trabajado en junio y estas horas corresponden al domingo trabajado en el mes de julio. Y así nos queda el proceso, pero de los recargos dominicales o festivos para un empleado normal, de nómina normal. Y finalmente vamos con el recargo nocturno. Como le indiqué anteriormente, el cambio de horario o recargo nocturno empieza a regir a partir de las 7 de la noche y finaliza a las 6 de la mañana. Este proceso pues no requiere ningún tipo de configuración en el sistema, no se hizo ningún desarrollo para este tema, porque es el usuario quien determina cuál es a partir de la hora que va a reportar el recargo nocturno. Entonces tenemos dos ejemplos. Un empleado que trabaja 4 horas extras el 2 de julio y va a trabajar de 6 de la tarde a 10 de la noche, se le van a registrar 3 horas de recargo nocturno, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Otro empleado que va a trabajar 3 horas extras de 6 de la tarde a 9 de la noche, se le deben registrar 2 horas con recargo nocturno, de 7 a 9 de la noche. En cuanto a este punto, tenemos en proceso de desarrollo y pruebas el tema del módulo de tiempos que se está desarrollando y pues se está validando los desarrollos que se deben hacer. Y hasta ahí son los avances que tenemos en la fase 1 de la reforma laboral para que empezó a regir los cambios a partir del 1 de julio de este año. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Bueno, ya vamos acá a revisar algunas preguntas que nos han dejado a través del chat. La primera que tenemos es, ya se tiene claro que los practicantes van a cotizar a parafiscales porque la norma solo habla de pensión. Sí, nosotros tenemos la asesoría de un grupo de abogados laboralistas quienes nos indicaron que efectivamente se va a hacer la cotización a todos los sistemas de seguridad social, ARL y parafiscales. Perfecto. La siguiente pregunta es, buen día, ¿se debe parametrizar primero o se debe solicitar primero la actualización? Pueden solicitar la actualización en este momento, pueden ir adelantando parte de la configuración, lo que sí es que se debe liquidar una vez esté obviamente la actualización y la configuración completa, para que no tengan que de pronto devolverse a hacer los pasos
que hagan falta o que no quedaron correctamente. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿esta ley es retroactiva? No, señora, la ley no es retroactiva. La ley empieza a aplicarse a partir del 1 de julio y lo que se debe hacer son los aumentos de salario para todos los aprendices, tanto SENA lectivo como SENA productivo. Si tienen practicantes universitarios, igual hacer los aumentos de salario o de apoyo sostenimiento, como corresponda, pero Listo. no, pues realmente ni hay que pagar seguridad social de meses anteriores, ni hay que hacer pagos retroactivos de salarios o apoyo sostenimiento, ni de prestaciones sociales. Perfecto. La siguiente es, tenemos una duda, es si ya los practicantes tienen derecho a prestaciones, contablemente el consolidado también los va a tener en cuenta. Sí, señora, como esté configurado en el sistema, ya esas configuraciones, al nosotros realizar en la configuración o asignar la relación laboral L5, pues ya con esta información, ya todo el proceso que hace el sistema empieza a funcionar como funciona normalmente para un empleado dependiente activo o un DP1, que es un empleado con contrato salario, con contrato laboral vigente. Perfecto. Actualmente tenemos aprendiz en etapa lectiva. Qué pena que se me dice. Actualmente tengo aprendiz en etapa lectiva que ya venía y en agosto pasa a productivos. ¿Estos cambios aplican para este o es para futuras contrataciones? Para contratos que empiezan el 1 de julio de este año. Perfecto. Siguiente pregunta. El operador de autoliquidación nos indica que ellos aún no tienen resolución para los ajustes que indica la ley. Sí, efectivamente, hemos estado realizando la consulta con algunos operadores de información y no hay pronunciamientos al respecto. Ellos están esperando pues que las entidades encargadas den como las directrices o estructuren cómo van a manejar el tema de los aportes de los aprendices SENA. Por el momento, pues no tenemos más información. Nosotros también estamos escalando de forma interna estas solicitudes para ver si hay alguna mejora o algún cambio que ellos deban realizar, porque pues realmente ya los cambios en el sistema quedaron realizados de acuerdo a lo que dicta la ley. Ya depende pues de otras entidades el proceso para los operadores de información. Perfecto. Aquí nos preguntan qué se debe hacer si es lectivo al momento y pasa a productivo el 14 de julio. O sea, sigue manejándose con su fecha de inicio de, del contrato de aprendizaje, porque es que la fecha de inicio de él fue antes del 1 de julio, que estaba en etapa lectiva y pasa a productiva, pero va a seguir con el mismo contrato inicial. O sea, viene de etapa lectiva y va a pasar a productiva, pero es el mismo contrato inicial con el que empezó esa etapa lectiva. Es decir, no le cobija el cambio o la norma, el cambio, la cobertura de los beneficios de prestaciones sociales y pagos de seguridad social completa. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, para el pago de los recargos vencidos, ¿en qué casillas indica la fecha? Para el pago de los recargos vencidos, Vencidos. ok. Entonces, bueno, tenemos la opción de descargar el XV para el reporte de novedades. Este archivo lo descargan en la ruta gestión de nómina. Permítanme un momento, recargamos acá. En gestión de nómina, vamos a proceso de novedades, exportación e importación
Y acá tenemos la opción de importación de novedades. Importar datos de novedades a nómina. Acá pueden descargar el formato. ¿Qué formato es? Les va a descargar este mismo formato que es para importar las Sandra, qué novedades. pena, no se ve la pantalla. Ay, gracias, Marce. Ya te comparto. Ya, ¿están viendo en este momento? Sí, señora. Ok. En Midasoft tenemos la opción de gestión de nómina, proceso de novedades, exportación e importación. Y aquí van a poder generar el formato para realizar la importación de las novedades de nómina. El archivo que se genera es este. Se genera un archivo donde ustedes van a diligenciar los datos del empleado, el concepto, las horas. Si reportan horas, no hay necesidad de reportar el valor. Entonces, este espacio queda libre. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el dato del empleado, el concepto por el cual yo le voy a reportar el tiempo trabajado, las horas que trabajó y en dónde se diferencia en la fecha de novedad. Acá en la fecha de novedad yo puedo indicarle de qué periodo le estoy reportando las novedades. Entonces, si yo dejo esta fecha libre, el sistema le va a asignar el factor que tiene en este momento en el sistema. Si yo lo coloqué en 1.80, le va a valorizar todos los domingos que le reporte al 1.80. Pero si necesitan diferenciarlo para pagarle los domingos trabajados en junio al 1.75 y los domingos trabajados en julio al 1.80, entonces deben diligenciar esta opción que es fecha de novedad. Miren que no es obligatorio. Este no es un campo obligatorio, pero sí es importante diligenciarlo si quieren que funcione el desarrollo que se realizó para que el sistema pueda diferenciar los dos factores de acuerdo a la novedad que tenga el empleado. Perfecto. Aquí como para finalizar, tengo otra pregunta. ¿Para etapa lectiva y productiva se hacen contratos por separado? O sea, ¿debo hacer una liquidación de etapa lectiva antes de ingresarlo a productiva en caso de continuar en productiva? Sí, hay una práctica que tienen las empresas y es que no hacen las liquidaciones de los aprendices cuando cambian de etapa lectiva a productiva. Simplemente hacen el cambio y lo reportan en la planilla, ya pagándole la ARL, en el caso de los aprendices con contrato anterior al 1 de julio. Pero el proceso correcto debería ser realizar una liquidación de esa etapa lectiva para hacer el nuevo registro a etapa productiva, ¿sí? En esa etapa lectiva, pues se va a marcar en la planilla el retiro y el ingreso a etapa productiva. ¿Por qué? Porque en etapa lectiva solamente están cotizando a salud y ya cuando pasan a etapa productiva están cotizando a salud y a ARL en el caso de los aprendices que, eh, que tienen contrato anterior al 1 de julio de este año. Entonces es Perfecto. importante hacer la liquidación para hacer ese cambio. Y nos preguntan si para los recargos dominicales con nuevo porcentaje es necesario la actualización. Sí, señora. Es el desarrollo que se realizó eh, para las empresas que necesitan reportar novedades vencidas. Si su compañía no reporta novedades vencidas y reporta sus novedades solamente las de julio, en julio no hay necesidad de que realice ni la configuración ni la actualización para el tema de recargos dominicales y festivos. Pero sí se debe actualizar porque se requiere que se genere la información o los pagos de seguridad social completos para los aprendices SENA en etapa productiva que ingresan a partir del 1 de julio. Entonces, sea por el tema de aprendizaje o sea por el tema de recargo dominical, se debe actualizar el sistema.
Lo que cambiaría sería pues los pasos de configuración. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y el espacio para aclarar las dudas. Quiero recordarles a todas las personas que se encuentran en este espacio que esta sesión es grabada. En un momento pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, extraer como tal la grabación para proceder con todos los ajustes relacionados a la nueva reforma laboral. Adicional, quiero recordarles que MiaSoft garantiza todo lo que son actualizaciones normativas, pero ya lo que es la configuración y parametrización sí lo dejamos a consideración de cada compañía, ya que la interpretación de la misma puede variar de acuerdo a su área legal y a la interpretación pues que generen allí. Por favor, les agradezco que soliciten las actualizaciones a través de la mesa de ayuda Helpdesk Midasoft, y adicional el manual también se lo vamos a estar suministrando al correo electrónico el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación y les deseamos un excelente día.